Como decía Chávez, ¡exprópiese! ¡Exprópiese! ¡Qué buena camisa de Abril! Ok, no. Vamos a ver este video que sacó de Jurassic Park, pero siendo realistas. No te olvides de darle like y comentar que es absolutamente gratis y no te cuesta nada. ¡Al fin! ¡Va a ser Jurassic Park 2! Pero para joderle le voy a dar a la de Hulk. Solo para joderlo. Solo para joderlo. No te voy a dar like y comentar que es absolutamente gratis y no te cuesta nada. Y ya que estamos, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Espero que estés teniendo un bonito día, amigo. Fue bueno mientras duró. Ahora, como en cada encuesta, seguramente la siguiente ganadora va a ser Transformers Bot. En realidad la gente piensa que era negra, pero Abril siempre fue blanca. Bumblebee. Así que vamos a darle. Me cago de risa donde esta mamarrachada se le parta. ¿Dónde está mamarrachada? ¿Se le iba a partir por esto? Yo me cago de risa. Yo me cago de risa. Solo hay una sola cosa que un hombre puede amar más que los robots, los autos y a Megan Fox, los dinosaurios. ¿Cómo está obsesionado con Megan Fox? Que sí, Titanium, que sí, que te las jalas pensando en Megan Fox. Ya, lo entendimos, ya. 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 Pero los verdaderos hombres... Es que... Los verdaderos hombres... Los verdaderos hombres tienen a su waifu. Solo los verdaderos. Cualquiera le dedica una Megan Fox. Poco le dedican, poco saben lo que es buena carne premium, buena calidad. Tú, Titanium, tú consumes simplemente algo que se ve bonito. Yo consumo verdadera calidad, bro. Verdadera calidad, ¿qué? Verdadera calidad. Tú y yo siempre fuimos diferentes, bro. Y por fin, después de tanto tiempo, el día de hoy vamos ¿Cómo está actualmente? No. a hablar de esto. Pensándolo bien, no sé si quiero arruinarme yo solito la infancia. Así que prepárate para que el día de hoy nos pongamos bien paleontológicos para que analicemos de manera realista a... La película inicia con una isla misteriosa llamada Nublar, que se encuentra a 190 kilómetros de Costa Rica. En la vida real no existe una isla cerca de este lugar. La más cercana y que puede coincidir con las características de Hola, soy un tostador. la vista en la película es la isla del Coco. Hola. Pero esta está a unos 550 ¡Mira! Sale mi país. Ecuador siempre primero. Primero en mi corazón. Esto es mío. Los argentinos, ¿cuántas copas tenés? Sí, qué bonito. Me avisa cuando tengas a un pingüino de patas azules. Avísame cuando tengas a un pingüino de patas azules. Avísame cuando tengas un pingüino de patas azules, bro. Sí, tu copita de mierda, sí. Avísame cuando tengas un pingüino de patas azules y no te jode, todo es un pingüino. O piquero de patas azules. Como quieras decirle. Pero avísame cuando lo tengas. Me abriste con un machete. Tenemos 3 copas. Avísame cuando tengas a uno de estos. Que estos sí importan. Avísame cuando tengas a un piquero de patas azules. Avísame cuando tengas a un piquero de patas azules. Avísame. 50 kilómetros de Costa Rica, más del doble de la película.
Aquí Pingüino o presenciamos piquero, una creo que entrega más de un piquero. Velociraptor, y desde ya podemos ver por qué este parque estaba destinado a fracasar. Sí, la logística para hacer estos movimientos es terrible. En la película, el Velociraptor va despierto y bastante enojado, además de que al conectar la jaula no hay ningún seguro para evitar que ésta se mueva por la fuerza del animal, lo que termina provocando el accidente donde pierden a un trabajador. En la vida real, en cualquier zoológico, un animal peligroso siempre se entrega sedado y en un contenedor que evite lastimar a alguien. Además de que un velociraptor en la vida real no tendría ninguna manera de empujar de esa forma esa jaula de aproximadamente unos 200 kilos. Pero espérense. A ver, no sabemos. Recordemos que los Velociraptor habían subespecies, tanto grandes como el Mega Velociraptor, que era el más grande que el promedio, y el más pequeño, que sufría de. ¿Cómo se le llamaba? Minutismo o algo así. Y después están las subespecies. Y después también radica que recuerda que nosotros no podemos decir qué tanta fuerza podría generar el Velociraptor, porque, bueno, no. No tenemos a un ejemplar vivo para saber cuánta fuerza ejercía. Así que no. De esa especie vamos a hablar más adelante. Pero Steven Spielberg se la suda, porque hay que generar impacto desde el inicio de la película. Así que, gracias a la travesura de este raptor, la aseguradora y los inversores solicitan una revisión del parque hecho por profesionales para evitar que otro dinosaurio se pueda comer a algún trabajador o algún cliente. Así que mandan a traer a los expertos en el tema, Alan Grant y Ellie Sattler, que desde ya te digo que no tienen nada que hacer aquí. Esa mano, árbitro. ¡Eh! Un pellizquito. El árbitro, yo no veo problema. Fue un toque, bro. Fue un toque. El árbitro está revisando VAR y el árbitro dice, no veo problema, bro. No veo problema. Me pareció un toque así de la típica nalgada que le das a tu compañero. No veo problema. Qué rico. Bienvenidos a la nueva era de Mafre. La era en la que no Huele a colágeno. Qué rico. estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Para impulsarte a cambiar de casa, de coche, de vida. No solo para acompañarte en el camino, sino para que desde hoy te atrevas a ir, vamos donde vas. Descubre el secreto de la lechera trufa, elaborada con el más intenso y delicioso cacao. La lechera, lo bueno lleva su tiempo. Son paleontólogos, el trabajo soñado de cualquier niño de entre 15 y 30 años, y se encuentran probando un nuevo dispositivo que vendría siendo un radar de penetración terrestre, que, como se explica en la película, emite ondas electromagnéticas y, al encontrar un objeto sólido, regresa a estas, ayudando a que se puedan notar anomalías en el subsuelo. Esto ya existía en esos años, pero no se utilizaba para la paleontología, sobre todo porque esto no logra distinguir entre huesos, rocas o troncos, además de ser una tecnología mucho más cara y rara que solamente se usaba en la ingeniería civil o en estudios geológicos. Pero ¿a poco no suena bastante tecnológico? Tecnología. Y aunque seguro Steven Spielberg puso esta cosa solamente para que sonara que el Dr. Grant se estaba quedando obsoleto, la verdad es que este señor era un tipo bastante adelantado a su época. Quizá los dinosaurios tengan más en común con las aves actuales que con los reptiles. Y las En realidad no estaba tan adelantado de su época, considerando que está la película según basada entre los 90 y los 2000. En realidad ya en esa época se debatía que era eso de las aves, pero en esos momentos más ganaba la teoría de que eran reptiles.
vértebras, llenas de agujeros y bolsas de aire como las de las aves. Esto en 1990 para el público en general era una completa tontería. Sí, pero la teoría estaba ahí. Pero como te lo vuelvo a decir, más se debatían entre los de los reptiles. Y hasta el día de hoy hay gente que no cree que los dinosaurios estuvieran emparentados con las aves y no con los reptiles. No, esto no es cierto. Es mentira, es mentira. Lo cierto es que desde la década de los 70 ya se tenía esta teoría gracias a Eso es John acoso. Strom, Mi novia no me dice lo mismo. Mi novia me dice adelante, hazlo con más ganas. quien al estudiar al Deinonychus se dio cuenta de que las aves y dinosaurios comparten huesos huecos, una postura bípeda y otras características. Aunque claro, solo era una teoría. Pero este señor era un académico muy respetado, por eso es que Alan Grant estaba de acuerdo con su teoría. De hecho, él mismo recalca estos puntos al hablar del raptor, pues específicamente las aves descienden del grupo de los terópodos. Y no sería hasta mediados de los 90, después del Exacto, estreno de tu Jurassic novia. Park, que se confirmaría la teoría, al encontrar en China fósiles de dinosaurios con protoplumas. No encontraron fósil como tal. Lo que encontraron fue básicamente lo que sucede en la película esta cosita de ámbar. Pues lo que encontraron fue una cola que se demostraba, al verse bien, se demostraba que la cola sí tenía pluma, pero no un fósil como tal que encontraste el cuerpo total del fósil. No, encontraron un pedazo de cola que no tiene, pero eso demuestra que al final sí los dinosaurios eran emplumados. O por lo menos que la mayoría o una gran parte eran emplumados. Y luego este don de 30 años se arde con un niño porque dice que no le tiene... Joder, ver a Blasty Bunny. ¿Quién diría que ver a Blasty Bunny funcionaría? ¿Quién lo diría? Ver a Blasty Bunny funcionaría. ¿Quién lo diría? Y dicen que no aprendes nada de las VTubers. Tiene miedo a los dinosaurios y se pone a intimidarlo. Y en eso llega Hammond en un helicóptero. Tu novia es un espécimen raro, sí, es rara. Aterrizando A ver, su para estar conmigo es rara. helicóptero cerca del descubrimiento de un fósil, el cual podría dañar una pieza con millones de años de antigüedad. Aunque, como veremos más adelante, responsabilidad no es algo que Hammond entienda muy bien. Aquí Hammond los chantajea, proponiéndoles que, a cambio de darle el visto bueno a la seguridad de su parque, él financiará sus excavaciones durante los próximos 3 años. Así que estos dos aceptan, volviéndose candidatos para el próximo video de personajes que venden su dignidad a cambio de dinero. ¿Cómo quisiera hacer esto? Ya en Costa Rica conocemos al gran villano de la saga, Dennis. Sin este desgraciado probablemente no existirían todas las películas. Este se reúne con la competencia de InGen, los científicos de Jurassic Park, Biosyn. A ver, no, y sí, por ejemplo, las películas no. En los libros, los eventos sí sucederían porque los dinosaurios ya de por sí se escapaban. Se escapaban ya de por sí, pero eran en menor medida y dinosaurios pequeños. Simplemente que la intervención de Dennis aumentó ese factor. Costa Rica, con la canción de Las Gaviotas del grupo Mariachi Diversión, porque ya saben, México y Costa Rica es lo mismo para los gringos. Y aquí contratan a Ned para robar los embriones de la empresa rival para que se puedan ahorrar años de estudios. Dennis tendrá que sacarlos en un compartimiento criogénico camuflado de barbasol, tecnología que, si bien ya existía en estos años, no de manera tan miniatura como se ve en la película. Aunque si existe tecnología para crear dinosaurios, pues tiene sentido que tengan esto. Aunque la verdad... Nunca crearon dinosaurios, pero bueno. A nadie le importa. Eso es cierto, a nadie le importa esta parte. Todos queremos ver dinosaurios, así que vayamos al helicóptero hacia la isla de Jurassic Park, en donde conocemos al otro encargado del asesoramiento del parque, Ian Pectorales Jurásicos Malcolm, un matemático especializado en la teoría del caos. Nunca entendí por qué pusieron a un matemático que pareciera Rockstar cuando en el libro nada que ver, Una rama dedicada a estudiar sistemas sensibles y pequeñas variaciones que pueden generar enormes
enormes diferencias en un futuro. En pocas palabras, aquí tenemos a un matemático que estudia el efecto mariposa y a dos paleontólogos para analizar final qué tuvo tan razón. peligroso es un parque. Y esto no estaría tan mal. En realidad, no. Ellos no estaban ahí para verificar si el parque era seguro o no. Ellos estaban ahí por varias razones. Una de ellas para ver a los dinosaurios. Por ejemplo, si ellos lograban ser engañados diciendo, oye, pues sí que son dinosaurios y todo esto, pues a los inversionistas dirán, a ver, si a dos paleontólogos, o bueno, al mejor paleontólogo considerado en estos tiempos fue capaz de ser engañado o dijo que los dinosaurios parecían reales, pues supongo que hay un visto bueno para abrirlo al público. De no ser porque falta mucho equipo profesional. Los que sí estuvieron ahí en el parque para demostrar que eran seguros son los nietos del viejo porque el viejo dijo, ay, mis parques son tan seguros que hasta mis propios nietos los traigo aquí para la prueba, para que vean lo seguro que son, que yo jamás pondría a mis nietos en peligro, lo cual sí lo hizo. Si realmente Hammond o sus inversores quisieran la opinión profesional acerca de la seguridad del parque, no solamente contratarían a estos tres, que sí, son expertos en la materia, pero en la vida real, la primera línea de inspección debería ser una empresa especializada en seguridad y contención biológica. Sí, sobre eso, ¿cómo te explico que en los libros toda la construcción y los dinosaurios estaban hechos de forma ilegal y habían comprado el gobierno de Costa Rica para poder hacer todo eso y adueñarse de la isla? Sí, en las islas todo eso era ilegal. Mejor dicho, en los libros recuerdo que los inversionistas sí creían que esto era muy inseguro y peligroso. Por lo cual Hammond siempre, todos los trabajadores que terminaron muriendo o lastimados por el riesgo de trabajar con dinosaurios, siempre eran ocultados para que los inversionistas nunca supieran nada. Ingenieros estructurales y hasta una auditoría del gobierno. Alan y Ellie tal vez podrían ayudar con un poco de orientación acerca del comportamiento de los animales o con los peligros que pueden surgir. De hecho, Ian es el que más aporta en esta situación, pero ellos deberían trabajar junto con una empresa externa que se encargara de todas estas inspecciones y correcciones. No le des más vueltas. Por ejemplo, el güey que está ahí, el calvito ese viejo, en realidad que en el libro eran dos. Uno que era uno de los inversionistas o uno de los que trabajaban para los inversionistas y el otro creo que era un abogado o asistente que se encargaba de cuidar a los niños. Podrás disfrutarlo desde 0 euros No me al mes. recuerdo. Consulta condiciones en bancosantander.es. A partir de cierta edad, muy el normal cuerpo por puede parte del llegar a gobierno. perder masa muscular. Ensure Nutrivigor contiene proteínas, 27 vitaminas. Estás despedido. Ya en la isla comienza el recorrido, en donde el sueño de todo Lo que fácil niño viene, fácil se se hace va. realidad en esta escena. Rayos, no recordaba que se viera tan plasticoso. Y ahora sí, a lo que vinimos. Prepara el culo. Brachiosaurios. Este dinosaurio sí vivió en el Jurásico, así que ya pasa la primera prueba. Así que este compa debe de estar bien sacado de onda al ver tanto pasto debajo de él, ya que en el Jurásico no existía la hierba, solo bosques gigantes. Para eso le servía su cuello tan alto. En general, está bastante bien representado en la película. Lo único que podríamos reclamarle, a diferencia de lo que sabemos hoy en día, es que tal vez no era un dinosaurio que estuviera todo el tiempo con su cuello erguido. Alternaba entre... En realidad que ahí es cuando te lo vuelvo a decir que estos no son dinosaurios porque en realidad nunca crearon dinosaurios, ya que con solo una gota de sangre no podían clonar a un dinosaurio. Lo que hacían era agarrar animales, o para ser más exactos, la cadena genética de animales, combinarlo con lo poco que tenían del ADN de los dinosaurios, y ahí hacían un revoltijo tratando de hacer que parezcan dinosaurios. Básicamente agarraban a animales normales, le agregaban el ADN de dinosaurio y trataban ahí de darle forma de dinosaurio. Por eso que en el libro se deja textualmente que estas cosas no son dinosaurios.
son aberraciones de la naturaleza, y en el propio libro también te dan la frase de jugamos a ser Dios cuando no lo somos. Altura y ángulos. Y todo eso. Y el sonido es algo totalmente inventado mezclando elefantes, ballenas y tigres. Las cuerdas vocales, al no fosilizarse, hacen que no haya manera de saber nunca lo cómo vamos. sonaba. Bueno, en realidad lo que más podemos decir cómo se parece el sonido que hacían los animales, o por lo menos los Velociraptor, es ave prehistórica en la actualidad. Que básicamente viene siendo una de estas. Y también creo que había otra que era... y esta de acá. El Casuarius, básicamente. ¿Qué es lo que se cree que es lo más cercano que hay de animales prehistóricos? ¿O es el animal más cercano a un animal prehistórico? Y de lo que se cree que es su sonido. ¿Qué hace? Realmente. Y en el Espérate, a ver, por ejemplo, déjame ver, espérate. Casuario, sonido. Cuidado con esta cosa te agarra y... Porque mira esa garra. Hermano, esta cosa te agarra y cuidado, mira esa garra. Este te raja, Este sí te raja, En el fondo tenemos a unos Parasaurolophus, los cuales se ven tan poquito que mejor los guardamos para analizar en la secuela. Y luego de este asombroso espectáculo, Hammond los lleva a la parte central del parque, en donde nos van a explicar cómo se creó todo. Según la presentación, todos los dinosaurios son clonados en base a la sangre almacenada dentro de mosquitos fosilizados en ámbar de hace millones de años. Y los huecos que se llegaron a perder con el tiempo en las cadenas de ADN, los científicos utilizaron ADN de ranas para poder crear a estos sí, pero utilizaron otras ADN. Pero lagartos terribles. Para un Titanium chiquito de 10 años, esto tenía bastante sentido. Es más, hasta para un Titanium King de 20 años, esto tenía sentido. Es más, hasta hace unos minutos, antes de ponerme a investigar acerca de todo esto, para mí sonaba bastante realista. Eso tiene sentido para mí. Pero, ahora que estoy forzando mi cerebro a que mis únicas 22 neuronas funcionales logren poner más de 2 gramos de ¿22? ¡Guau! Tenés más de la que yo creo, e investigación, esto no tiene ni pies ni cabeza, empezando por el mosquito. Al menos el problema es el mosquito mostrado en la película, ya que este es un mosquito elefante, la única especie de mosquito que no se alimenta de sangre. Pero vale, tal vez este... Habría que ver. Porque lo mismo se dice de los mosquitos normales. Los mosquitos normales, en teoría, no se deberían de alimentar de la sangre. Pero curiosamente las hembras sí lo hacen. Básicamente, cuando un mosquito te está chupando la sangre, no es un macho, es una hembra que te viene a joder la vida. Como en la vida real. Así que habría que ver. Pero digamos que no, ¿vale? Mosquito era una dramatización, ¿no? Y los verdaderos son anatómicamente correctos. Aún así, tenemos problemas. Para que el ADN se mantuviera dentro del mosquito, este debería haber picado al animal justo antes de quedar atrapado en el ámbar. Pero aun si se dieran esas casualidades de su vida, el ADN no sobrevive tanto. Este se degrada de manera natural después de aproximadamente unos 521 años. Tan solo después de 6 millones de años ya sería algo totalmente irrecuperable. Y los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Sonic, ¿sabes que solo sé? Lo que me parece es que te gusta... No. Estoy complementando la información con lo que sé y he averiguado. Y también con información de los libros. O bueno, del libro. Contar hasta 3. No importa que esté dentro del ámbar, su degradación molecular es inevitable. Y sin eso... Es como te digo, esto tiene sentido.
Pero en la película te ponen que sí clonaron a los estos y lo que no y lo que las cadenas de vacío del gen del ADN que había lo rellenaron con anfibios, cuando en el libro, que es lo original, en realidad no había suficiente sangre, no había suficiente cadena, por lo cual lo único que hicieron fue agarrar más el ADN de animales que nosotros conocemos o que hay en la actualidad y agregarle el ADN de dinosaurio y ya después tratar de hacer que tomen forma. Por eso que en el libro los canotauros no son canotauros, son camaleones con la forma de un carnotauro. Ninguna célula viva para basarnos en eso, es imposible crear algo parecido a un dinosaurio. Esas cosas no son dinosaurios. Ahora, aun si tuviéramos un ADN con el cual trabajar, ¿en qué vamos a implantar los óvulos? En la película simplemente muestran que ya tienen huevos, como si simplemente aparecieran por magia. Pero por ejemplo, yo ya he demostrado con los videos de Titanium Shin cuando nos podemos a reaccionar, yo he demostrado que Titanium Shin a veces se equivoca y se olvida de cosas y tengo que yo venirle a corregir. Que al final termino teniendo la razón, fíjate vos. Para poner un huevo se necesita una mamá. No puedes crear materia orgánica viva de la nada. Por ejemplo, para traer de vuelta al lobo terrible, entre muchas comillas, traer de vuelta, se necesitó de unas madres sustitutas para poder gestar a los cachorros. Pero, ¿qué animal puedes utilizar como incubadora para traer algo como un tiranosaurio? O algún otro que no sea un terópodo, como un brachiosaurio. Ranas y aves son totalmente incompatibles actualmente por su tipo de desarrollo embrionario. Ni siquiera los soviéticos lograron crear un híbrido entre un humano y un chimpancé, y eso que compartimos el 98% del ADN. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Cómo que no? A ver, lo que logramos crear fue la viruela del mono. Que vayas a saber tú quién fue el desgraciado que dijo, che, mira ese mono, ¿cómo que se la quiero meter al mono? Pero aquí está, ¿quién dice que no? ¿Y este qué? ¿Ustedes creen que me parece? A la madre, hasta la misma ropa traemos. En la vida real, lo único que podrías hacer es modificar el ADN de las aves actuales. Rox, existe eso, demostrando tu comentario. Para poder despertar algún rasgo ancestral, lo que podría dar como resultado aves con algunos rasgos similares a los de un dinosaurio, pero para nada un dinosaurio real. Incluso según se dice que creo que los cocodrilos también son animales prehistóricos. O es uno de los animales que son más de la prehistoria, que casi no han evolucionado nada desde la antigüedad. Como lo que suele pasar casi también con los tiburones. Claramente han tenido evoluciones, pero no tan marcadas o no tan... Así que tú digas de pasar a esto, ¿no? Básicamente. Pero John Hammond se la suda, porque tiene un argumento bastante sólido para justificar cómo desafió toda ley de la biología y creó a dinosaurios de la nada. No reparé en gastos. Y luego de la explicación, el trío se baja del carrito a media excursión para investigar más acerca del laboratorio. A lo que yo digo, debería de ponerle 2 pesos más a esos seguros de los carritos para que los niños no se bajen a medio recorrido y tengan un accidente, o mucho peor, arriesgue a todos sus científicos haciendo que cualquier persona civil tenga acceso al laboratorio. Y llegan justamente al nacimiento de un velociraptor.
Claro, un velociraptor con gigantismo, pero de ellos vamos a hablar más adelante. Aquí nos enteramos de varias cosas. Además de ver que Hammond es un mentiroso con eso de que no tenían animatrónicos en el parque, porque mira, tremendo animatrónico del velociraptor, parece sacado de Five Nights at Freddy's. ¡A la madre! Pero qué rica animatrónica. También nos enteramos que yo sí le ando metiendo a los niños adentro, son hembras, para así poder controlar la población del parque. Y de hecho, actualmente ya es posible editar la genética y manipular los cromosomas para asegurarse de que un embrión se mantenga como una hembra. Pero todo esto hace que se abra un acalorado debate sobre la vida natural y la intervención humana. Jugar a ser dioses o dejar que la naturaleza siga su curso. Imponer orden o ser humildes. Escoger entre una rubia o una morocha. Depende, poneme rubia y morocha, yo te digo cuál elijo. Esa pregunta es muy personal. Hammond no le ve sentido a sus argumentos, pues él es un empresario. Pero el trío concuerda en que es incorrecto jugar con la vida de esta manera. Para intentar... A ver, la última vez que jugamos con la vida, creamos a un animal que su sola existencia es el sufrimiento, A ver, la última vez que jugamos a ser Dios, creamos a un animal que su sola existencia es sufrir, El perrito Puck, hermano. ¿Te puedes creer que a los perros le den epilepsia? Me cago en la madre de Dios. ¿Qué pasa con los perros ahora que cada vez parecen más sensibles? Un perro epiléptico. Oye, ¿cómo será eso? Espérate. Perro epiléptico. No mames, ¿es en serio? ¿Sabías que Ahora los perros tienen epilepsia. Calmar la situación, Hammond ¿Perro natural o tenía natural? los lleva a comer, pero justamente se encuentran en el recinto de los raptores. Y aquí hay otro problema. A estos los alimentan con animales vivos. Puede ser entendible, ya que este tipo de animales jamás fueron alimentados de esta manera, así que puede ser estresante para ellos no cazar y recibir pura comida cortada como periodista mexicano. Pero si Hammond le hubiera metido 2 pesos más de presupuesto, le alcanzaría para 2 picafresas. Juan Carlos, mira, te quisito, fíjate. Pero además, habría visto otras alternativas para evitar que el público se horrorizara al ver cómo despedazaban animales actuales vivos, pudiendo utilizar a presas muertas con sistemas automáticos, colgar carne o simular... ¿Y a dónde estaría lo divertido? ¿Y a dónde estaría lo divertido con poner una presa muerta? ¿A dónde estaría lo divertido? Lo divertido es eso, ver cómo dice... Familia, hoy se come. Hoy se come, familia. Una casa con animales vivos para estimularlos y no recibir críticas internacionales, sobre todo porque desde 1992 y desde el 13 de diciembre de 1994, un año después de los hechos de la película, había leyes en Costa Rica que prohibían el maltrato y la crueldad hacia los animales. Y este es un dinosaurio, no es un animal. La práctica de utilizar a presas vivas está... Además, otro animal que fue casi también creado por los humanos fue el toro, Genéticamente. Fue el toro. Así que... dentro de este marco legal. Así que, sí o sí, tendrían que investigar otros métodos. Aunque, de hecho, aunque el parque hubiera funcionado, para el 2013, en Costa Rica se prohibió el cautiverio de animales silvestres en zoológicos. Así que, en pocas palabras, en la vida real, Hammond tenía todo para perder su parque. Sí, como te digo que Hammond literalmente tenía comprado al gobierno en esos momentos y por lo cual sudaba un huevo. Se acabó todo. Lacio. Con las nuevas categorías de Vinted, compra ya artículos para cada época. ¿Lo quieres? Cómpralo. Tic-tac, ya casi es febrero. ¿Has mantenido alguno de tus propósitos de año nuevo? Todo, todillo. Y también nos siguen dando algunos datos erróneos de los raptores. ¿Son bípedos rápidos?
como el guepardo, de 80 a 100 kilómetros por hora en campo abierto. En la vida real, un velociraptor era rápido, sí, pero no estaba diseñado para tener un sprint tan rápido como el de un guepardo. Las estimaciones van desde 30 hasta 60. Estimaciones, tú acabas de decir estimaciones. No sabemos si eso sea real o no. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos. No lo sabemos. Kilómetros por hora, siendo bastante optimistas. Al tener unas colas rígidas, plumas y garras en forma de hoz, además de ser bípedos, esto les impedía alcanzar siquiera la velocidad de un caballo, 88 kilómetros por hora. ¡Momento que soy lento! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero en la comida siguen discutiendo acerca de los dilemas morales y éticos que este parque... Todos ahí eran zurdos, Es que el malo con la animedad. ¿Qué sos, cuca? Sos zurda. No sabía que en mi parque vino una zurda. Señor usted, ¿puede decirle a la mujer que se calle y que vaya a la cocina? Broma. Pero... si quiere traerme un sándwich, puede hacerlo, ¿Qué trae consigo? ¿Por qué no te vas a la concha a tu madre? ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! Pero lo más ficticio aquí es tener a Hammond como un empresario queriendo dar las entradas de su parque de dinosaurios a un precio accesible para cualquier persona y no solamente para ricos. Sí, como si estas cosas pasaran. Aquí Hammond intenta defenderse con un punto bastante cuestionable, diciendo que su tecnología puede salvar de la extinción a miles de especies en peligro. Algo tipo así. ¡Tienen que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Y este me parece un punto bastante interesante, un excelente uso de su propia tecnología. Pero yo me pregunto, si tanto te preocupan los animales actuales, ¿por qué no has hecho nada por ellos? ¿Por qué si es que no reparaste en gastos, primero invertiste millones en traer de vuelta a dinosaurios para un parque de atracciones? ¿Y por qué no? Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana y es mi dinero. ¿A ti qué te importa? ¿Sos policía ahora? En vez de salvar a los actuales, ¿sos policía? ¿Tanto presumes? Supongo que esa es la parte más realista de esta película. Un empresario preocupándose solamente por hacer dinero en vez de ayudar a los que puede cuando tiene... Pues sí, en realidad que así te dicen que es Hammond en el libro. Un güey que solo le importaba abrir el parque y generar dinero, no le importaba nada más. Solo eso quería. Tiene la oportunidad. Yo pensé que serías diferente. Pero Hammond se Mejor dicho, por eso mismo fueron las pruebas del parque para que los inversionistas se callaran y mejor dicho, que los inversionistas siguieran invirtiendo dinero. Así que para eso era la prueba también de este parque. Suda, así que manda al trío y a sus nietos a que terminen el recorrido para que dejen de estar molestando, pasando por la jaula del Dilophosaurus, por el T-Rex y por otras atracciones que están prácticamente vacías. ¿Creen que con el tiempo podrán verse dinosaurios en su parque de dinosaurios? El parque está tan aburrido que hasta Ian se pone a ligar con la novia de Alan. Hasta que por fin ven un dinosaurio y se bajan del auto como si nada. ¡No, hombre! ¿Ven como sí o sí estaban destinados a fracasar? Necesitaban de una empresa de protección que analizara este tipo de cosas. ¿Cómo no los van a demandar si un niño se puede bajar a medio recorrido del tiranosaurio? Al bajar, Alan demuestra que no está hecho para tener hijos. Aquí creo que hubo un cambio, que creo que en el libro la niña es la pequeña y el niño es el mayor, creo. Al irresponsablemente no cuidar a los niños que tiene ahí enfrente, a pesar de que está en un recinto de animales que fácilmente pueden comerte o embestirte territorialmente, sobre todo los herbívoros. Y encuentran a un Triceratops, mi dinosaurio favorito. Este está muy enfermo. Y podríamos hablar acerca de las lilas de Persia y cómo estas sí son peligrosas en la vida real, pero esta trama no llega a nada. Solamente podemos felicitar a Steven Spielberg y a su equipo por tan buena representación del Triceratops. Lo único que podríamos reclamar es que tal vez la piel se ve demasiado reptiliana y que haya pertenecido al periodo Cretácico, aunque esté en Parque Jurásico, pero de ahí en fuera, todo bien. Detalles. ¿Sos policía o qué? Menuda montaña de porquería.
Aunque en la vida real no es como que los animales hagan solamente en un mismo lugar hasta formar una montaña de popó como mi primito autista que tengo. Sobre todo porque tremendo cagadero es casi del mismo tamaño que Ian Malcolm, quien mide 1,94. Así que o ese Triceratops tenía unos fetiches bien raros por hacer en un mismo lugar, o se le salieron casi todos los intestinos. Bueno, tenemos a caballos que literalmente cagan y después huelen sus cagadas, así que... ¿Por qué el pobre animal no puede cagar en el mismo lugar? O los cuidadores eran unos huevones al no limpiar tanta popó, a pesar de que esto representa un foco de infección sumamente grave para sus atracciones. Tiene que ser el mojón más grande que he cagado. Y Ellie, al estar tan aburrida del parque, se queda mejor a seguir acosando al Triceratops junto al cuidador del parque que acaba de conocer, mientras Alan y los demás buscan volver a la base principal. Pero ocurre un problema y todo empieza a fallar. Esto es porque Dennis, para intentar robar a los embriones de dinosaurios, reinicia el sistema con la excusa de que esto ayudará al parque, apagando las cámaras, desactivando puertas, los pilotos automáticos de los autos y las cercas eléctricas. Y aquí es donde comienza el Dino Caos, comienza la dinodestrucción. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Esta escena, aunque sea un clásico del cine, probablemente sea científicamente incorrecta, ya que estudios actuales tienen la teoría de que el tiranosaurio Rex tenía almohadillas carnosas en sus... Tú acabas de decir actualmente, no antes. Patas, las cuales silenciaban sus pisadas, así como las de un elefante, dándole la ventaja para poder tomar por sorpresa a sus presas, pese a su gran tamaño. Pero a Rexy se la suda, porque ella es una rebelde. En realidad en el libro eran dos, madre e hija, Y no sigue las leyes de su propia especie, ya que ni siquiera cuenta con las pocas plumas visibles que deberían tener los adultos de esta especie, y por alguna razón parece que algún malvado productor de Hollywood le arrancó los labios de su diseño a la pobrecita para hacerla ver más aterradora, dándonos eso sí, una de las mejores escenas del cine. He dado vueltas por todo el mundo, pero cómo conseguir el nuevo iPhone 17... Dios bendito santo, que yo no utilizo iPhone. Ya que ni siquiera cuenta con una de las mejores escenas del cine. Y no, el tiranosaurio Rex no rugía así, ya que solamente los... No se sabe cómo rugía. Mamíferos son los que rugen. Aunque tampoco es como que conozcamos su sonido real, ya lo dijimos anteriormente. Tampoco se crea en ese video de TikTok con el que disque rugido moderno del T-Rex, porque es una mezcla de graznido de ganso e hipopótamo, aunque sí podría llegar a acercarse bastante, sobre todo si lo comparamos con... Podría, pero no lo es. El sonido del ave actual más parecida a los dinosaurios, el casuario. Y aquí es donde empieza el Festival de los Errores. Ah, dato curioso, esta escena sí es real. No te jodo, esta escena es real. Según parece que el animatrónico de dinosaurio se quedó trabado. Porque en serio no esperaban que estuviera lloviendo o algo así, no recuerdo bien. Pero bueno, lo que pasa es que en realidad que el animatrónico de dinosaurio se quedó atorado, trabado. Y básicamente los gritos de los niños y el forcejeo que los niños están teniendo es real. Hijo de... ¿Qué hijo de... El director. Déjalo tal como está. Está bueno. Esto está bueno. Che, pero puede morir. Me da igual, déjalo. Está bueno. Prepara el culo. Rexy atraviesa con una facilidad. No, pero en serio, lo que te estoy diciendo, eso de si realmente es así, se quedó trabado el animatrónico. Increíble, que te hace cuestionarte si Hammond de verdad no reparó en gastos una cerca eléctrica y empieza a curiosear cerca de los autos. Te diría lo del libro, pero ya no me acuerdo. Por lo que deben quedarse totalmente quietos. ¡No te muevas! No nos verás si no nos movemos. Este es probablemente uno de los errores más grandes de la película. En realidad que eso era porque realmente se creían que eran reptiles. Por ejemplo, en el libro
en el libro también te lanzan la misma estupidez de lo de no te muevas, pero el dinosaurio solo se pone a jugar con las personas diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde están? Para después, te vi. Así, básicamente eran muy sádicos. En el libro eran muy sádicos. De hecho, el tiranosaurio tenía una mejor vista que los humanos, ya que nosotros alcanzamos un punto límite de visión de 1.6 kilómetros, mientras que el rey de los tiranos alcanzaba hasta un aproximado de 6 kilómetros. Incluso se cree que era capaz de ver un espectro de color más amplio, como la luz ultravioleta, lo que lo hace... En realidad que eso es cierto. Por ejemplo, hay un animal, si no recuerdo mal, creo que son los camarones o los plancton o algo ahí de la Antártida. Estas cosas ahí de la Antártida o del Polo Norte o el Sur, lo que sea. Ahí, una de estas cosas, según se dice que puede ver un rango de colores como de 27, 50, 56, que básicamente es el doble o el triple del espectro de color que el humano puede ver, por lo cual hay más colores que el humano no puede ver. ¿Te imaginas que el color de las personas de color oscuro en realidad sea otro espectro de color que nosotros no podemos ver? ¿Te imaginas? Capaz de detectar a presas aún en bosques bastante densos. Pero a Steven Spielberg se la suda, porque estaba demasiado rota esa cosa. Mejor pongamos a un Rexy con cataratas y que solo hasta que le prenden un foco en toda la carota se pone a atacar a los vehículos. Pero no se preocupen, porque los niños tienen super fuerza, tanto como para poder aguantar, gracias a un vidrio, el empuje de un... En realidad que aquí estaban aguantando, lo vuelvo a decir, aquí estaban aguantando de verdad, que el animatrónico se quedó trabado. Un animal de 9 toneladas. Eso es verdad. Que sobrepasa 200.000 veces la fuerza de un ser humano. Aquí están luchando por su vida. Aún así, Rexy logra dar... Por lo menos contra el animatrónico. Le pelea a estos niños tan rotos, así que Alan sale a apoyarlos, mientras el carro se está hundiendo en el lodo. Lodo que parece haber salido de la nada, porque están en el mismo lugar en donde se supone que los jeeps condujeron hace rato, el cual debería tener una base bastante sólida, precisamente para que los clientes no les pase ese tipo de cosas en tiempos de lluvia. Y pensando que había rieles instalados para la guía de los autos automáticos, es raro pensar cómo es que el suelo se convirtió en arenas movedizas en cuestión de minutos. Así que como la partida sigue dispareja, Ian se suma al equipo para intentar distraer al tiranosaurio, activando su supervelocidad para poder ganarle en una carrera a una criatura de 12 metros, a pesar de que se supone que estaba encima de suelo lodoso en donde debería caerse. Y al igual que los niños, resiste una embestida de esta cosa, atravesando una estructura de madera que debió dejarlo con lesiones muchísimo más graves que solamente... En realidad que en el libro no vive, sí muere. Romperse una pierna. Y al entrar a este lugar, se come al abogado. Dato curioso, el morado como tal no existe. Es solo que cuando nuestro cerebro ve rojo y azul junto, pues se buguea y crea el morado. Mira tú. Apenas lo ve. Tal vez el morado sea otro color. Por envidioso, ya que estos dinosaurios no pueden ir al baño. ¿Sabías que los dinosaurios antes no podían limpiarse porque no alcanzaban el papel de baño? Muy triste, ¿verdad? Mientras Alan ve que Malcolm ya no le va a volver a intentar bajar a la vieja, intenta sacar a los niños aprovechando que Rexy tiene el mismo rango de visión que mi abuela de 98 años. No tiene sentido que estén cubiertos de barro si adentro del coche no hay nada. Pero Timmy ha quedado atrapado con el pie dentro del auto. ¡Que te calles, pendeja! Y, oye, cuando Rexy le da vueltas al auto, pobrecito niño, si el pie estaba atorado, debió quedarse totalmente remolido. ¡Mi pierna! Al ser empujados, no les queda más remedio a Alan y a Lex que bajar por una de las paredes de la jaula del tiranosaurio, en donde logran librarse del jeep. Y... ¡Ey! Esperen un momento. Se supone que por donde bajaron es el mismo agujero que atravesó Rexy, ¿no? Porque ahora hay un precipicio gigante. ¿Acaso Rexy puede escalar paredes? ¿Puede estirar su cuerpo a voluntad? ¿Acaso vuelas? Y el jeep cae hacia los árboles. Es que aquí está la cosa. En el libro solo era una cerca. Una cerca muy alta, como en la parte cuando se... ahí radica el problema. Que en el libro era una cerca.
¿Para qué hicieron esta mamarrachada? Lo que nos hace preguntarnos qué tanta resistencia tiene Timmy como para caer desde esa altura y no salir disparado del árbol, no haber sido atravesado por una rama, ni haber quedado gravemente fracturado en esa caída. Es más, ¿cómo terminó ahí si él estaba en el suelo debajo del auto? La única manera de haberse subido es haber quedado atrapado mero en el borde, lo que habría hecho que probablemente la mitad de este niño se quedara aplastada en el cemento. Luego de eso, Alan nos demuestra que es un experto escalador, pese a estar en una tormenta tropical que está pegando bien fuerte a la isla y que estos árboles deben de tener demasiado musgo resbaloso. Pero Alan se la suda, porque logra bajar. Te lo digo yo que me ha tocado subirme a esto. Higuera. Digo yo que me ha tocado subirme a estos árboles entre rama y rama y cuando llueve o está mojado, si es rebaloso. Y peor a esto de almendro. Los árboles de almendro que son este de aquí también me ha subido, que esto sí crece el musgo rápido y mucho. Así que sí. Bajar al niño en un tiempo récord antes de que sean aplastados por el árbol, el cual a fuerza quiere bajar en vertical y no caer hacia los lados como debería caerse normalmente una de estas cosas, hasta que llegan a tierra en donde pueden tener una escena épica. Aunque después de todo esto, vuelven a subir a otro árbol, ya que se acuerdan del mejor consejo que pudo haber dado Obi-Wan, y deciden pasar la noche en el terreno alto. It's over, Anakin. I have the high ground. Al lugar del ataque llega la doctora Sattler, acompañada del veterinario de la Triceratops que conoció, los cuales llegaron como 3 horas después, y se quedaron solos. Eso, y también tenemos la otra escena donde Ian le está coqueteando descaradamente a ella, y después sabemos que Alan jamás se casó con ella. Encuentro esto misterioso. Bienvenidos a la nueva era de Mafre. Mejor dicho, en la escena cuando el gordo desaparece y todo esto y ven por las cámaras, en realidad lo que ven en las cámaras es a un Velociraptor trepándose a uno de los barcos que estaba a punto de partir. Bueno, el último que partió. Para impulsarte a cambiar de casa, de coche, voy a tomar una no siesta. solo para acompañarte en el Cántame camino, una sino canción para para que dormir, desde hoy te Rox. atrevas a ir. Vamos donde vas. No. ¿Cómo te han sentado los 40? Pues me siento más joven. ¿Has probado el reto de la silla? Cruza los brazos, estira una pierna y levántate. A partir de cierta edad el cuerpo puede llegar. Aquí encuentra a Ian con la camisa sensualmente rota, pero el Rex los encuentra y persigue ferozmente el jeep. Aunque... hay por lo menos 2 grandes mentiras en ese título. Bueno, el primer problema es que probablemente un tiranosaurio ni siquiera se interesaría por estas 3 personas. En la película y en la saga en general, este es retratado como un monstruo agresivo que ataca a todo lo que se mueve. Pero en la vida real, aunque un T-Rex sí debía ser territorial... Es que te lo vuelvo a decir. Aquí lo que trataron de hacer es copiar un poquito lo de los libros, pero no lograron implementarlo bien porque, te lo vuelvo a decir, en los libros eran 2 tiranosaurios, una madre y una cría. Y los 2 tiranosaurios eran unos sádicos que jugaban con la presa. Y eso se demuestra con la muerte del gordito donde esa cosa se pone a jugar con él. ¿Qué era eso? Eran muy desgraciados los dinosaurios. Curaba todo lo que veía, sobre todo si se trataba de pequeños eran humanos, más inteligentes de lo que salen en la película. El gasto energético que va a usar, así voy a que utilizar mi martillo. probablemente Gracias por pasaría nada. de largo o dejaría que estos huyeran. Y el segundo problema es que el T-Rex jamás podría alcanzar un vehículo como el Jeep Wrangler de la película, pues este vehículo puede ir a un máximo de 130 km por hora. Aunque en la película no se vea su máximo, pongamos que iba a unos 60 km por hora. Aún así, por más lento que fueran, un tiranosaurio real no podría alcanzarlos de ninguna manera, pues estos no podían correr. Al tratarse del depredador más grande de la historia, su tamaño y peso hacían que sus huesos no le dieran la capacidad para ir tan rápido sin correr. El dinosaurio, sí. Pues mírame correr. Se le parte una pierna. Riesgo de fracturarse. Estimaciones actuales calculan que este llegaba solamente a unos 18 o 25 kilómetros por hora.
Y por sus mismas características, este dinosaurio no era capaz de mantener tanto tiempo su máxima velocidad. Así que si manejas un auto estándar, tal vez ni siquiera tendrías que llegar a tercera velocidad para dejarlo atrás. De hecho, Usain Bolt sería capaz de escapar de cualquier tiranosaurio rex de la saga, o incluso tú podrías ganarle teniendo una bicicleta a la mano y un terreno favorable. ¡Yo! ¡Gané, carajo! Pero a Spielberg se la suda, porque nomás quería darle una escena dramática para después recordar que ningún animal es tan rápido como una máquina, así que Rexy se da por vencida. Por otro lado, Dennis logra robar los embriones y dirigirse al puerto para huir de la isla, pero el gordo mamón tiene un choque que debió dejarlo inconsciente, pero se baja como si nada para intentar volver al camino. ¡Mi lente de contacto! Hasta que se encuentra con un... ¿Qué es eso? Nedry se encuentra con un dilofosaurio, quien junto con los velociraptores probablemente sean los que más deformaron para esta película, solamente que aquí lo llevaron al extremo porque hasta le dieron poderes. En la vida real, este era más alto, tal vez de unos 2 metros, probablemente tenía plumas y una cresta más baja. Pero la mayor diferencia con la película es que no tenía un collar de volantes desplegable como lo tiene el clamidosaurio actual, y mucho menos podía escupir una sustancia venenosa. De hecho, ni siquiera el clamidosaurio actual puede escupir veneno. ¡Eres un fraude, hombre araña! Pero igual se come. En realidad no era un veneno, era algo como que... ¿Cómo te lo puedo decir? No era un veneno, sino algo como... algo que utilizaban como para defensa o algo así, que era como para cegar al enemigo, porque en el libro te describen que a Ned cuando le dispararon eso, lo que veía en los ojos eran como puntos blancos o algo así, sentía un ardor en la vista, pero nada más. Nada más, simplemente era eso, era como algo para cegar y listo. Nedry. A nadie le importa. A la mañana siguiente, El problema de aquí, como te lo vuelvo a decir, Jurassic Park, para hacerla rentable, la hicieron muy como tratando de hacer como dinosaurios de verdad, cuando, te lo vuelvo a decir, en el libro nunca fueron dinosaurios de verdad. Por lo cual en el libro tiene más sentido que los dinosaurios puedan correr, hagan cierto tipo de cosas y así. Y los niños despiertan con un brachiosaurio desayunando enfrente de ellos, y Alan hace gala de su gran fuerza de macho alfa, dándole una rama y evitando que esta cosa se la lleve, pese a que debería tener la fuerza suficiente para lanzarlo fuera de la isla. Y ahora que lo tenemos más de cerca, parece que sus fosas nasales en la película están en su frente, cuando científicamente deberían estar cerca de su boca. Al bajar del árbol se encuentran con unos huevos. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Y Alan deduce que esto es por partenogénesis de parte de los genes que les pusieron. Esto en la vida real sí sucede, como con los dragones de Komodo, lagartos cola de látigo, algunos tiburones y algunas aves. Este es un proceso de reproducción asexual donde un embrión se desarrolla a partir de un óvulo no fecundado. En pocas palabras, la mamá solita se preña. Pero esto... Un parto virgen. Aunque podríamos teorizar de que podría llegar a ser posible en dinosaurios que pudieran despertar esta característica gracias a su genética, como diría el Dr. House, sería insostenible. Además de que sería algo muy poco común en los dinosaurios del parque, las crías nacidas por estos métodos suelen ser débiles y poseer poca diversidad genética, lo que hace que sea imposible de sostener ecosistemas completos por este método. Así que la población de esta isla, en pocas generaciones, debido a la poca diversidad genética, debería terminar colapsando. Uy, qué chica tan linda. Oye, es mi prima. ¿Ah, sí? Sí, todos somos primos. Así es, Ian Malcolm, la vida a veces no se abre tanto camino. Mientras caminan, se encuentran con un grupo de gallimimus, cuyo comportamiento parece ser bastante realista al tratarse básicamente de un avestruz prehistórico, con la gran diferencia de que actualmente sabemos que estaba cubierto de plumas, dándole aún más una apariencia de avestruz prehistórico, siendo probablemente de los pocos dinosaurios en la saga el cual, siendo omnívoro, actúa como un animal normal que no quiere devorar a todo lo que se encuentra en su paso.
En el centro del parque, Hammond está todo agüitado, porque su parque se acaba de ir a la ñonga, pero Ellie le da unas sabias palabras de ánimo. Échele ganas, mijo. Así que como cualquier hombre que ha tocado fondo, Hammond se anima ante tal terapia psicológica y decide tomar nuevamente el control de su parque. Y como Nedry hackeó todo para que fuera inutilizable, deciden reiniciar todos los sistemas. Y... ¿alguien puede pasarle una camisa a Ian para que se pueda cubrir esos sudorosos, sucios y jugosos pechos al aire libre? Joder, esas tetas no dejan de mirarme. El reinicio funciona, pero para volver a encender todo deben hacerlo manualmente desde otra base. Primero, Nick Fury se ofrece a ir, pero este no vuelve, así que Ellie decide ir a terminar el trabajo junto con el cazador con el que misteriosamente ya se perdió varias veces. Pero apenas salen del lugar, empiezan a se perdió varias veces. Titanium, si ¿hay algún fetiche que nos quieras contar que tienes pero no lo puedas decir porque te vamos a juzgar? Algo que nos quieras contar, que nos quieras compartir. Estás en un lugar seguro. A mí me cantan las axilas, Cada quien lo suyo, bro. Si a ti te canta lamer pies, ¿quién soy yo para criticar? ¿Quién soy yo para criticar? Pero apenas salen del lugar, empiezan a ser perseguidos por velociraptores. Así que el cazador decide sacrificarse para darle tiempo a Ellie de huir. Y aquí, por fin, después de tantos minutos, podemos hablar de los raptores. ¿Y qué quieren que les diga? Esas cosas no son dinosaurios. Ya, en serio, no se parecen en lo absoluto a su versión real. Para nada son tan grandes como lo muestran. De hecho, estas cosas podrías llegar a patearlas gracias a que tenían el mismo tamaño que el de un pavo o el de un perro mediano. Seguramente ya sabrás que el Velociraptor de la película está más basado en el Deinonychus por su tamaño. Y aún así, lo que más hace ruido es la falta de todo ese plumaje, pues se supone que son más parecidas a las aves que a lagartijas con supervelocidad y superinteligentes. Pero a Spielberg se la suda, porque estas cosas resultan ser más listas, más que un humano actual, emboscando y actuando como ninjas para cazar a Ellie, que justo vuelve a encender toda la luz del parque, incluyendo una cerca de 10.000 voltios que Alan y los niños justamente estaban atravesando, acabando con la vida del pequeño Timmy. Ojalá. Con la superseguridad que le da Movistar Prosegur Alarmas Ojalá, a las casas, Dios te oiga. Nunca. Creces donde te dan 500 euros por traer tu nómina. Siento. Esta escena siempre me parecía estúpida porque perfectamente cabía por aquí, O sea... Una cerca de 10.000 voltios que Alan y... O sea, si vos te das cuenta, esta escena me parece re estúpida porque perfectamente había espacio para cruzar entre ellas, Los niños justamente estaban atravesando, acabando con la vida del pequeño. O sea, hermano, es que perfectamente pudo haber cruzado esto. Me pareció estúpida esta escena siempre. Pero luego revive. Sí, tal vez se escucha mucho 10.000 voltios, pero tan solo un taser policial tiene 30.000. De hecho, esta es la corriente que se utiliza para las cercas ganaderas, pues solo se trata de pulsos breves para espantar y sacar disparados a los animales, pero están diseñadas precisamente para no matar. Afortunadamente, pese a estar lastimada, la doctora Sattler logra evadir y huir de todos los raptores, y en el camino de regreso, sin querer, se reencuentra otra vez con Alan y los niños. Primero pasan al restaurante, pero mientras Ellie se aparta con Alan a lo oscurito para decirle que lo ama mucho y que es el mejor novio del mundo y que jamás le sería infiel, los niños son acechados después que ya le hicieron las 3 leches. Por los raptores, dando lugar a una de las escenas más icónicas del cine. Y hey, me encontré este video en YouTube de cómo debería verse realmente esta escena, que aunque le sigue fallando el tamaño, al menos ya es científicamente más parecido. Aunque eso sigue sin explicar cómo es que hace millones de años estas cosas aprendieron a abrir puertas. Pero a Timmy se la suda tanto que hasta mi perro sabía abrir una puerta. Y si un perro aprendió a abrir una puerta por sí solo, ¿por qué esta cosa no debería? Mejor dicho, aprendió a abrir una ventana.
Qué bueno que la ventana tenía reja, pero aprendió a abrirla. De una escena a otra aparece bien peinadito. Mira cómo le vale que lo persigan Velociraptors. Pues como no hay nada más rápido, resistente e inteligente en la ficción que un niño protagonista de una película, logran engañar con puro poder del guión a los raptores. A pesar de que estos deberían tener un olfato que fácilmente debería hacer que encontraran a los niños. Y entre los dos logran dejar encerrado a uno en el congelador. Algo que es curioso, por lo menos, porque cuando los adultos los encuentran y los llevan a la base principal, para Alan y Ellie es casi imposible cerrar la puerta con los raptores persiguiéndolos. Hasta tienen que poner un barrote de seguridad para que no puedan atravesar. Necesidades del guión. Pero los raptores son necios y logran colarse. Y no sé si Alan tiene una pésima puntería, porque con una escopeta no logró darle a tremenda lagartijota. ¿Cómo pudiste fallar? Estaba a un metro de ti. Así que escapan por la ventilación, la cual, como en toda película de Hollywood, es lo suficientemente grande como para que un hombre adulto pueda moverse libremente en ella, y llegan al museo principal, donde justamente después de haber quedado acorralados, empieza la batalla final con el T-Rex que sale de la nada, aun cuando antes se anunciaba con bombos y platillos su llegada. Pero, Babe, eso había que vender juguetito, correcto, ¿no? Esperen, ahora que lo pienso, los raptores en la vida real hubieran salido huyendo por sus vidas y no serían tan tontos para enfrentarse a un superdepredador, el cual históricamente... No, es que aquí esto no es del libro, sino esto creo que ya es de la película directamente. No conocieron, pues estaban separados por 3 millones de años, e incluso por continentes, ya que los raptores eran de Asia y el T-Rex de Norteamérica, ¿verdad? Algo muy en el fondo me dice que no tiene ningún sentido. Pero a Steven Spielberg se la suda, porque llega Hammond e Ian a llegar a rescatar a todos en un jeep para huir de esta isla en un El viejo murió en el libro, eso es lo bueno. Se ve que es bastante cómodo porque hasta le permitió a Ellie Sattler peinarse para quitarse todas las greñas que tenía, pese a que es la única que lo hizo en todo el helicóptero. Y por fin... antes muerta que sencilla, ¿no? Terminar esta increíble película con una hermosa reflexión. La vida se abre camino. El ser humano no puede jugar a ser Dios. No es necesario alterar el orden natural reviviendo dinosaurios para apreciar lo que tenemos. Tal vez, solo tal vez, los verdaderos dinosaurios de Jurassic Park fueron los amigos que hicimos en el camino. En el libro murieron casi la mayoría, Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado y estés de acuerdo con estas afirmaciones, o si me equivoqué en algo, por favor corrígeme en los comentarios. No te preocupes, si este video le llega a la ama Booney, tal vez ella te corrija. Yo no, yo soy un novato que posiblemente me equivoqué. Pero si el video le llega a la ama Booney, tal vez ella sí te corrige a ti, papé. Pero recuerda que ahora te toca a ti escoger cuál va a ser la siguiente película que vamos a analizar de manera realista. Tenemos Jurassic Park 2, el realismo perdido. Nuestro intento por llegar a los Vengadores con el impotente Hulk. O entrando con las películas de desastres naturales 2012. Recuerda que todas las opciones estarán en los comentarios de aquí abajo y puedes ir a votar por tu favorita para que la analicemos. Para que no te lo pierdas, recuerda suscribirte, hypear este video, dejar tu like y compartir con tus amigos para que este canal pueda seguir creciendo. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para... Vale. Uf, 1 hora,